thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The fashion lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I know you made some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you when you were pushed over the edge. Anyone what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Efesios 5:25. Abra su Biblia o encienda su Biblia. Vamos a seguir con la serie sobre la familia cristiana. El tema de hoy se titula El esposo que ama a su esposa. Y para eso vamos a leer Efesios 5:25. ¿Me sigue ahí en la lectura? Dice así: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La vida cristiana está llena de grandes retos. El tema que voy a tratar, que vamos a desarrollar, es un tema que todos los varones, todos los hombres, los que son cabezas del hogar o que algún día lo serán, necesitamos entender lo mejor posible, porque hay mucha ignorancia al respecto. Y a la ignorancia hay que añadirle nuestra imperfección humana, con la cual batallamos continuamente. Y eso nos puede hacer llegar a pensar que es imposible cumplir con este mandamiento que fue dado por Dios, de amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Por lo tanto, es un reto que es un poco complicado, mas no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios ya, junto con la naturaleza nueva que puso dentro de nosotros cuando nacimos de nuevo, nos dio entonces la fuerza para poder hacer con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque Dios no nos va a exigir algo que no podamos hacer, ¿sí? Pero Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer. A Moisés le dijo que pasara el mar rojo. Dios hizo lo imposible, abrió el mar, pero no los cargó y los transportó. Ellos tuvieron que ponerse a caminar. O sea, Dios nunca va a hacer las cosas que nos corresponden a nosotros hacer. ¿Sí? A Josué le dijo: tú vas a introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ponerse en marcha, caminar. Entonces Dios nunca va a hacer nada que a nosotros nos corresponda hacer. Él ya ama a nuestra esposa, ¿sí o no? Pero a nosotros nos ordena y nos manda que amemos a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia.
Y entonces nosotros los varones tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? El énfasis en este pasaje que acabamos de leer no está en la frase el marido es cabeza de la mujer, porque esta parece que es como la banderita que levantan algunos varones que dicen, no, yo aquí mando, yo aquí ordeno, y se quitan el sombrero y lo azotan en la mesa y dice, aquí mando yo solo, mis chicharrones truenan. No. En realidad el énfasis que menciona este pasaje es el amor, de cómo debe amar el varón a su mujer. Ese es el énfasis. Y cuando dice que el varón es cabeza de la mujer, está diciendo, varones, pongan atención, porque para ustedes es este paquete. Vamos a hablar de este énfasis que las escrituras le dan a este mandamiento a los varones, ¿sí? Para que la familia funcione como Dios la diseñó. En este pasaje, Pablo nos explica la clase de amor con la que Cristo amó a la iglesia, pero también nos muestra que es precisamente lo que Dios espera que cada marido haga con su esposa. Aquellos que ya envejecieron, criaron a sus hijos, ya son ancianos, bueno, a lo mejor ya no tienen unos hijos que formar, pero todavía tienen una esposa, si todavía la tienen, y pueden enseñar a los nietos a ser hombres de verdad. Entonces vamos a ver aquí en Efesios 5:25, si va conmigo, para que podamos ver lo que precisamente espera Dios de cada marido que ame a su esposa. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Es la pregunta. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Surge entonces la pregunta, porque dice amad a vuestras mujeres y enseguida dice así como. Esa palabrita así significa igual que Cristo. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo debe un cristiano amar a su esposa? La respuesta está allí. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si somos observadores, resaltan dos verbos aquí, el verbo amar y el verbo dar. Y tiene que ver mucho con el concepto del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio. Entonces el amor bíblico, el amor que Dios está esperando con el que amemos a nuestra familia, a nuestra esposa, nuestros hijos, es el amor que da. ¿Que da qué? Bueno, vamos a seguir estudiando. Cristo amó a la iglesia. No la amó para que la iglesia hiciera cosas para ella, o sacarnos algo, o tenernos como sus esclavos. No. Cristo amó a la iglesia, pero su motivación fue darle. ¿Sí? Esa es una esencia del amor cristiano, al grado de dar su propia vida por ella. Voy a leer unos textos, no tiene que buscarlos, donde muestran cómo Dios nos dio, nos amó y nos dio. Porque dice el versículo, así como Cristo amó a la iglesia y se dio. En este caso dio su vida misma. Por ejemplo, dije, no lo busquen, en Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué nos dio? Vida. Casi nada, ¿no? En Efesios 4:8 dice que Él a cada hombre, cada mujer nos da dones, nos dio habilidades espirituales y naturales, nos bendijo con esos dones. ¿Para qué? Para saber enfrentarnos a la vida, podernos mover en medio de este mundo. Entonces nos capacitó con dones y con talentos, nos dio. En Colosenses dice que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. En otras palabras, el amor de Dios nos dio su vida, pero también nos perdonó nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras imperfecciones. En Tesalonicenses, en la primera carta, dice que Dios también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, al darnos el Espíritu Santo, nos dio todo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, es el espíritu de consejo, etcétera, etcétera.
En la segunda carta a los Tesalonicenses dice que Cristo nos dio también junto con el Padre consolación eterna y esperanza por su gracia. Entonces aquí, ¿qué nos está dando? Habilidades, dones, talentos, su espíritu, vida, consolación. En Tito dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Se dio a sí mismo por nosotros para tener un pueblo limpio, puro, de su exclusividad, que lo imitara a Él en las buenas obras. Entonces, esta es la manera, a grandes rasgos, en que Cristo amó y dio. Y así es como nosotros debemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Ahora, para tener un concepto más claro de este amor, es necesario mencionar lo siguiente. Para los griegos existían 4 definiciones de la palabra amor. En nuestro idioma castellano no existen estas palabras que definen específicamente las distintas acepciones del amor, porque es la misma palabra que usamos cuando yo digo, yo amo a mi chicharito, o sea, a mi perrito que tengo, así se llama, el chícharo. Yo amo al chícharo, pero también le digo a mi esposa, te amo. Pero se entiende por el contexto que no es la misma clase de amor, ¿cierto? Pero en el griego se explica un poco mejor y nos aclara el entendimiento. Por ejemplo, yo dije 4 definiciones del amor. Número 1 es el amor eros. Eros es el amor de los sentidos naturales, sensoriales. De ahí se deriva el vocablo erótico, ¿sí? Que tiene que ver con la pura sensualidad. Y este es el amor que se practica en el mundo, en la gente que no conoce a Cristo. Todo está basado en los sentidos naturales, en las sensaciones, en los placeres. Un matrimonio no puede estar fundamentado en el amor eros, porque el amor eros generalmente se basa en la belleza femenina y masculina, y esa, dice la Biblia, es pasajera. Si no, pregúntenle a su abuelita, vean la foto de ella. Se pasó la hermosura, se pasaron todas esas cosas, ¿y qué quedó? Una pasita, ¿verdad? Entonces, matrimonio fundamentado en este tipo de amor es efímero. Si no, vean todas las estrellas de Hollywood, vean todas las estrellas de Televisa y vean la farándula cristiana, y está basada en este tipo de amor. Puro erotismo, pura sensualidad. Y cuando dice que los maridos deben amar a sus mujeres, no se refiere a este amor. La segunda definición de amor es el amor fileo, que es el amor fraternal entre amigos. Es el amor que yo tengo hacia un amigo, pero el amigo está lejos. Yo tengo muchos amigos. Tengo amigos en Europa, tengo amigos en Estados Unidos, en Sudamérica, pero están lejos, no viven conmigo. Entonces es un nivel de amor que ahí está. Aprecio a mis amigos, amo a mis amigos, pero este no es el tipo de amor que Dios demanda que nosotros tengamos por nuestra esposa. Luego está el amor storge. Ese amor se define como el amor que siente un padre hacia un hijo o un hijo hacia un padre. Es el amor que define, como por ejemplo, si yo digo, cuando digo, yo amo mucho México, aunque lo van a golear en el mundial. Lo sigo amando. O sea, ese tipo de amor tampoco es el amor que Dios demanda que amemos a nuestra esposa, ¿sí? Ni el eros, ni el fileo, ni el estorge. Y hay una cuarta definición del amor, que es el amor agape. El amor agape es el amor en su máxima expresión. Es el amor que ama de manera incondicional, es decir, que busca el bien del otro, no tanto mira por el suyo, está despojado de egoísmo. Es el amor que se sacrifica porque ama al otro. Se sacrifica y quiere que el otro esté bien, quiere que el otro esté contento, feliz, vamos a decirlo así. Y no le importa a la persona que ama él mismo, sino que se despoja. Es el amor que da la vida
por otro, que es la clase de amor que Dios tuvo para con nosotros. Y esa es la clase de amor con que Cristo amó a su esposa, que es la iglesia, o sea, a nosotros. Y este es el tipo de amor con el que Dios ordena a nosotros los esposos que amemos a nuestra esposa. Tremendo paquete, ¿a poco no? Bueno, y ese paquete pues se complica por varias razones, por la ignorancia, por la indiferencia, pero vamos a hacer nuestra parte, porque Dios no va a venir a hacer nuestra parte. Hay 5 características hay más, pero yo voy a mencionar las 5 fundamentales. 5 características del amor agape. Una de ellas, la número 1, es que es un amor que santifica. Voy a hablar brevemente de cada una. La número 2, el amor agape es el tipo de amor que purifica. Número 3, que sustenta. Número 4, que cuida. Y número 5, es inalterable, es inquebrantable. Vamos a la número 1. El esposo debe amar a su esposa con el tipo de amor que santifica. Ahí lo vemos en Efesios 5:25, si van conmigo. Dice, maridos. A ver, ¿dónde están los maridos? Digan, aquí estoy. Y los futuros maridos, los jóvenes, ahí andan. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, amen a su esposa. Y luego nos dice, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, el amor que se entrega por otro. Pero fíjense la consecuencia de esa entrega, o cuál era el fin. Versículo 26. Se entregó para, ¿qué? Santificarla. Ok, para santificarla. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que Él se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. Esta palabra, santificar, en el griego significa poner algo aparte o separar algo o a alguien para Dios. ¿Sí? Eso fue exactamente lo que hizo Cristo con su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Así dice la Biblia, que somos su novia. Tenemos un noviazgo con Él ahorita, pero un día nos vamos a casar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos van a estar ahí? Entonces somos la esposa de Cristo. Ahora, nos santificó, es decir, nos apartó para Él. Él nos quiere para su exclusividad nada más. Su amor demostrado nos conquistó nuestro corazón. Y Él está esperando que nosotros también correspondamos a ese amor y seamos solamente para Él. En la Biblia se contempla algo que menciona como el concepto de adulterio espiritual. A Israel le decía, adulteraste con los ídolos. Hablaba de un adulterio espiritual, es decir, que tenían a Dios, pero coqueteaban con ídolos. Y eso se llama en la Biblia adulterio espiritual. Jesús no tiene otros ojos más que para su esposa, nosotros, la iglesia. No tiene ojos para nadie más. Así tampoco nosotros no debemos de tener ojos para el mundo. ¿Entienden? Porque sería adulterio espiritual. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no podemos decir, yo soy cristiano, y en lugar de la Biblia voy y consulto el horóscopo. Estoy coqueteando con las tinieblas, con las ciencias ocultas, ¿entienden? Y eso se llama adulterio espiritual. Es un adúltero, ok. Así como Cristo es exclusivo para la iglesia y la iglesia es exclusiva para Cristo, así un esposo es exclusivo para su esposa. Y la esposa es exclusivamente para el marido. Y cuando un marido mira a otras y coquetea con otras, se llama adulterio. Se va con otra, se llama adulterio. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo debe de amar Cristo? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Con fidelidad, ¿no es cierto? La apartó para Él. ¿Cómo debemos de ser nosotros los varones? Igual que Cristo.
¿Me entienden? Exactamente igual. Así debemos amar. El esposo que ama a su esposa la santifica, la aparta, ¿sí? La aparta de toda contaminación del mundo, del pecado. Un marido que ama a su esposa no la va a obligar a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. El esposo que ama a su esposa no abusará de ella. La va a considerar como carne de su carne, hueso de sus huesos, así como Cristo con nosotros. Eso es lo que significa que Él se dio a sí mismo para santificarla. El concepto número 2, característica número 2, es que el esposo debe de amar a su esposa con el amor que purifica. En Efesios 5:26, vamos de nuevo, dice que Él se entregó a sí mismo por ella en el 25 para, número 1, santificarla, y número 2, habiéndola, ¿qué dice? Purificado. O sea, el amor con el que Cristo nos amó, nos purificó, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es alusión a una ceremonia que era parte de la boda, que la novia se bañara con agua pura, agua limpia, agua corriente, y se vistiera de gala con su color blanco, simbolizando pureza. Y dice en el versículo 27, a fin de, para presentársela a sí mismo, una iglesia como gloriosa, esplendorosa, hermosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora bien, pongan atención. Él nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí? Es decir, así como Cristo nos cuida y nos limpia cada día de que andemos en pensamientos y en conductas torcidas, actitudes que no le agradan, Él siempre está al cuidado de nuestros corazones. Eso lo entienden perfectamente, ¿no? De esa misma manera, dice que nosotros los esposos debemos de cuidar y de amar a nuestra esposa. Cristo nos amó y se entregó en sacrificio para purificar nuestras vidas de toda la fealdad que el pecado había provocado en nuestra vida, a tal grado que la desfiguró. Y Dios, una y otra vez, por ejemplo en Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando de limpiarnos del pecado. En 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, ¿qué? Perdonarnos y limpiarnos, purificarnos, ¿de qué? De toda maldad. Por eso cuando nosotros pecamos contra Dios, como Él nos ama, nos purifica, tiene cuidado y nos purifica y nos habla con la palabra. Vamos bien, ¿verdad? Entonces vemos aquí algo. La palabra de Dios es el medio purificador. Es lo que Dios usa para purificarnos a nosotros. En Juan 17:14, ahí sí les pido que vayan conmigo. Juan 17:14. Jesús está orando aquí y dijo así: yo les he dado tu palabra. ¿A quién les dio la palabra? A los suyos. Vamos a ponerlo de esta manera, a su esposa, la iglesia, los creyentes. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, está orando al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad que prevalece alrededor del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, apártalos, purifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo quiero enfatizar en el versículo 14 la frase que dijo Jesús: yo les he dado tu palabra. Pero aquí nos vamos a encontrar con un grave problema, porque a fin de que un esposo
pueda dar, purificar, santificar a su esposa amándola por la palabra, tiene que conocer la palabra. ¿Sí o no? Y aquí se complican más las cosas. ¿Por qué? Porque a la ignorancia que tenemos de estas cosas, de la familia, del esposo, etcétera, hay que añadirle nuestra imperfección humana. Y a la imperfección humana hay que añadirle al hecho de que muchos varones, cabezas de hogar, un buen número de ellos en las iglesias en general, no son propietarios ni siquiera de una Biblia. Es más, así, voy a cerrar los ojos para que nadie se me agüite. Hay varones aquí que ni su Biblia trajeron. Ya voy a abrirlo. Ni siquiera trajeron su Biblia. No tienen una Biblia. No traen la Biblia. Entonces ahí se complica más el asunto. ¿Cómo le van a dar a su esposa la palabra si ni siquiera la leen? Si ni siquiera la estudian. Ya se complicó el asunto ahí. Todavía en grado sumo. Pero recuerden esto. Dios nunca nos va a exigir nada que no podamos hacer. Ni tampoco Dios va a hacer nada que nos corresponda a nosotros. La ignorancia no nos exime de la responsabilidad. ¿Sí o no? Si yo violento, lo he explicado otras veces, una ley de tránsito y la gente me para, yo le digo, es que no sabía que... No, pues ese no es problema mío. Usted debería de haberse informado como conductor de un automotor. ¿Sí o no? Y la ignorancia, ay, pobrecito ignorante, no, pues váyase. No, pues imagínate, no. El hecho de que ignoremos leyes fiscales no nos exime de responsabilidad. Es lo mismo con la palabra de Dios. Pero allí se complica el asunto. Así es que, varones, este es todo un reto. ¿Cómo poder decirle al Señor en aquel día cuando nos llame a cuenta? A ver, ¿dónde está la familia que te entregué? Híjole, Señor, para poder decirle al Señor, que vamos a decirle aquel día, Señor, yo les he dado tu palabra, les di tu palabra a ellos, le di tu palabra a mi esposa, porque esa es la responsabilidad del varón, del sacerdote, ¿sí? Del hogar. Entonces el esposo que ama a su esposa debe ministrarla con la palabra de Dios. Así como Cristo nos...
for just one night. It's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Cuida, por ejemplo, como su esposa. Él ve cuando tu corazón o mi corazón como esposa de Cristo se empieza a llenar de amargura. Inmediatamente Él empieza a tratar con nosotros. ¿Sí o no? Y como nos ama y nos limpia, no quiere que nos ensuciemos, y el Señor por su Espíritu va a darnos la palabra para que nuestro corazón no esté contaminado de amargura. ¿Cómo debe de amar un esposo a su esposa? Con la palabra, dándole su palabra. Cuando un esposo que permite que su esposa se amargue, o la ve que está amargada porque la mamá le hizo algo, porque el vecino no sé qué, o porque el pastor no sé qué, y está ahí todo, que no sé qué, y él, pues ya se te pasa. No, varón, no. ¿Así le hace Cristo con la iglesia? No. Inmediatamente viene la palabra a nuestros corazones por el Espíritu, ¿sí o no? ¿Cómo debe de amar un esposo a su esposa? Purificándola. ¿Cómo? Por la palabra. No, mira, mujer, cuida el corazón. Es que no te dejes arrastrar, no te dejes llevar, porque necesitas perdonar para que estés en paz y estés tranquila. No, pero que no sé qué, que no sabes lo que me hizo. Sí, yo sé que te dolió, pero acuérdate que somos hijos de Dios. Y cuida tu corazón, y luego oras por ella. Así es como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? Cuando surge la avaricia en la esposa, ¿verdad? O empieza a codiciar cosas que no puede tener. ¿Cuál es la manera en que por amor un marido debe conducirse con ella? Con la palabra. Por ejemplo, oye, mi amor, me gustó un vestido que vi allí. Ya no es en el Tianguis, ahora es en Liverpool, vi en Liverpool, ¿y cuánto cuesta el vestido, mi amor? Pues cuesta 25,000 pesos. Y él gana 10,000 al mes. Y ella quiere un vestido de 25,000. Entonces, ella dice, ¿me amas, verdad? ¿No se vería bien tu princesa con ese vestido? Entonces, él dice, pues sí, te verías muy hermosa, pero tienes que considerar, mujer, que no estoy para comprarte, las circunstancias no están para comprarte un vestido. No, si me amas, cómpralo. Espérense, señoras manipuladoras, extorsionadoras, zetas. Y a los hermanos me hacen. No. Una de las grandes luchas del matrimonio es ese sentimentalismo manipulador que las mujeres usan. ¿Ya les tocará más? Pero el varón, a ver, ¿cuántas veces tú le lloricas al Señor? Ay, dame, ¿te lo da? ¿Siempre te da lo que le pides? No. Ahí está. Así nos ama Cristo, porque sabe que en lugar de traernos un beneficio, va a alentar la avaricia o la codicia. Hubo una mujer llamada Jezabel. Era una mujer mala, manipuladora, como las que aparecen en las telenovelas de Televisa, que la verdad ni se esfuerzan en actuar. Así son esa gente. O sea, le sale bien natural todo eso. Entonces le dice la mujer, ¿sabes? Hay una heredad que me gusta,
¿me la puedes comprar? Entonces él dice, ¿qué heredad es? No, pues es de un tal fulano de tal. Ay, pues no sé, déjame ver. Y va con el hombre y le dice, oye, véndeme tu heredad. Dice, no puedo porque yo la heredé y esta es la herencia de mis hijos y ya viene desde Moisés, desde que repartieron todo. Entonces yo no te la puedo vender, no te la voy a vender. ¿Que me la vendas? Le dice, no te la puedo vender. Y va y le dice a la esposa, no quiso. Ah, no, ¿saben qué hizo la malvada? Sí saben lo que hizo, ¿no? Le dio cuello, lo mandó matar. Pero el esposo de ella no fue capaz de hablarle con la palabra. No fue capaz de dirigirla. No fue capaz de desalentar en ella la codicia de las cosas de esta tierra, aún despojando a los demás. Cristo a nosotros como su esposa no permite nada de eso, ¿verdad que no? Y nos dictó su palabra, no codiciarás, no robarás, etcétera. Bueno, esa es muestra del amor, porque nos quiere puros de corazón. Entonces, si quieres una esposa gloriosa, pura, varón, la palabra de Dios es el elemento purificador. Pero reitero, el problema se agudiza. ¿Por qué? Porque los varones muchos no conocen la palabra de Dios. Muchos pueden tener hasta 20 años metidos en una iglesia y se les hizo costumbre asistir, pero no ejercitan esto, no dirigen como cabezas del hogar. El esposo cristiano pues sabe que su familia pues ya no es de este mundo. El esposo cristiano sabe que las metas para la familia no son tanto terrenales, sino son celestiales, y es ahí donde él, como cabeza de hogar que ama a la esposa, a los hijos, es que va adelante marcando el camino. Cuando los hijos empiezan a mostrar corazones que no van de acuerdo al Señor, tienes que, con la palabra, con el argumento, y se pone difícil la situación. ¿Por qué? Porque cada quien piensa sus cosas. Y el hecho de que seamos cristianos, pues qué bueno hubiera sido que se eliminara el elemento de la carne, pero ahí está. Por eso es que seguimos luchando y batallando cada día. Pero escúchenme bien, si nosotros no edificamos en la palabra, no tiene fundamento, no tiene solidez. Número 3 de las características del amor. Otro es que el esposo debe amar a su esposa con el amor que sustenta. Miren, vamos a Efesios 5:28. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjate cómo dice deben, es un deber ya. No es si quieres o no, es un deber amar. El que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne o su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí aparecen dos palabras que son dos características. Una es la sustenta. Ok, ¿qué significa en la Biblia que Cristo sustenta a la iglesia? Y que así debe el varón de sustentar a su esposa. Ok, vamos a adentrarnos un poquito más. Les voy a mostrar cinco definiciones o significados del verbo sustentar. Número 1, significa proveer del alimento necesario. Y aquí se refiere a tortas ahogadas, pozole, ¿sí? Un techo donde vivir, ropa que vestir. Se refiere a que el varón, así como Cristo cuida a la iglesia y nos da por añadidura para que vivamos en este mundo, fíjense cómo también al varón le deja esa responsabilidad y le dice: tú de igual manera que yo te doy como tu cabeza,
para que tú también les des a ellos. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿quiénes son los que viven en su casa? Se entiende que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál es la prioridad de un esposo cristiano? ¿Sustentar a su mamá o a su esposa? A su esposa. Fallan terriblemente los que invierten el orden de Dios. Aquí los de su casa es su esposa y sus hijos. Y dice que el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Pero luego dice algo tremendo: y es peor que un incrédulo. Eso lo dice la Biblia. Ay, varón, pero yo quiero mucho a mi mamá. Yo también la quiero, ¿verdad, mamá? A ver, mamá, hágale. Mira, esa es mi madre. 750 años tiene mi mamá. Está bien linda la viejita. Yo la quiero mucho, pero ella entendió. Cuando yo me casé, ¿se acuerda que hablé con los dos, mi papá y mi mamá? Papá, me voy, ya llegó, este es lo que dice la palabra de Dios. Entonces mi esposa va a ocupar el primer lugar en mi vida y en mis prioridades. Pero como mis papás, gracias a Dios, ya eran cristianos, pues ellos entendieron. Y mi madre nunca se sintió celosa de su nuera y nunca la peleó y nunca le tuvo envidia y nunca le tuvo celos. ¿Verdad, señoras, que hizo bien mi mamá? Pero cuando las señoras no lo entienden, señoras cristianas estoy hablando, se vuelven manipuladoras, exigen a su hijo. No. Si el hijo les da, que también esa es otra parte, no voy a tocar el punto, porque también dice que nosotros debemos de ver ahora por nuestros padres que ya están ancianos, pero eso sería otro punto. Entonces, sustentar, dice que Cristo sustentó a la iglesia, o sea, le provee de alimento necesario. Número 2, significado del verbo sustentar, significa sobrellevar las cargas. En este caso, como marido, como esposo, yo tengo una carga, tengo un montón de cargas, por el hecho de ser varón, cabeza del hogar. Sobre mí cae la responsabilidad de la familia, del hogar, del sustento de todo lo que necesita la familia. Y aparte de eso, tienes tu trabajo, es otra responsabilidad, tienes que cumplir con él. O tienes un negocio que tienes que estar velando por él para que produzca. En mi caso, mi trabajo es ser pastor. Tremenda carga, hermanos. O sea, así haciendo esta reflexión, tú tienes tus cargas, yo también tengo las mías. Pero escúchame, la Biblia dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros, dice Pablo a los Gálatas, y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, yo llevo mi carga como simple cristiano, pero a la vez tengo que ayudarles a ustedes a llevar su carga. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo? Pastor, estoy enfermo, ¿puede orar por mí? Y a veces yo estoy enfermo. Bueno, sí, ¿qué? Dios no me está preguntando ¿cómo te sientes? A Dios no le interesa cómo me siento, sino cómo voy a reaccionar. Entonces, aplicándolo a la esposa. Ok, tú te vas al trabajo, tienes tu carga, te cansas, tienes la responsabilidad del sustento, pero también ella hace mucho en el hogar. Entonces, si tú sobrellevar las cargas con tu esposa es, cuando tú llegas a la casa, necesitas escucharla a ella, porque ella te va a comunicar ¿cómo le fue con los 15 hijos que le has dado? Y entonces tú tienes que ayudarle con esa carga, no solo esa, con muchas más, ¿sí? Entonces fíjense todo lo que conlleva el verbo sustentar: proveer de alimento necesario, sobrellevar las cargas. Y número 3, significa sostener algo para que no se caiga. Habla de algo que está débil,
y que con cualquier testerón se puede caer. Fíjense, la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que los hombres debemos de amar a nuestra esposa y contemplarla como a vaso, ¿qué dice? Más frágil. No dice frágil, dice más frágil. Cuando leemos como a vaso más frágil, está diciendo que también nosotros somos frágiles. Pero por naturaleza y hechura y diseño de Dios somos un poco más fuertes. Nosotros, mire, para ilustrarlo, nosotros somos un garrafón de vidrio, de esos de 20 litros. No, pues ese lo agarra y hasta tiene cierto nivel de que aguanta golpes y lo meten en el camión. Pero las señoras, las mujeres, son como vasos de cristal. Ese es muy frágil. ¿Sí? Vaso más frágil. Eso significa que la mujer, por su diseño, es mucho más sensible que el varón. Por ejemplo, yo lo veo. Si alguien se acuerda de mi día, de mi aniversario en que yo nací, de mi cumpleaños, pues está bien. O sea, para mí no, así soy yo. No, ni a veces ni yo mismo me acuerdo. O sea, no pasa nada si alguien que sabe mi cumpleaños no me dice, ay, feliz cumpleaños, yo no ando ahí todo agüitado, ay, nadie me quiere. No, o sea, no me afecta en nada. Pero mi esposa no es igual a mí. Si yo cometo la indiscreción de no acordarme de su día de cumpleaños, por decir un ejemplo, su corazoncito es más frágil y esa indiscreción y falta de atención la va a volar en pedacitos el corazón. No, así son las mujeres. ¿Y qué no somos así como iglesia? Somos como jarrito de Tonalá, de Tlaquepaque. Bien, nos tienen que tratar así como con mucha delicadeza. ¿Y qué no hace el Señor eso con nosotros? Bueno, ahí es donde hay que aprender. Ahí es donde hay que aprender. ¿Sí? El cuarto concepto de sustentar es defender. Por toda la Biblia se ven escrituras como esta. Mire, por ejemplo, Jeremías dice: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te protegeré de las manos de los malos que son fuertes. Bueno, ahí habla de un Dios que nos ama, y como nos ama, nos defiende. O sea, nos protege. ¿Sí? Defender a tu esposa de los ataques del mundo, de los ataques de Satanás y de los ataques que surgen en ella misma, es muy importante. La Biblia dice, Pablo dice en una de las cartas que le escribió a Timoteo, dice que Adán no fue engañada, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto nos enseña que por naturaleza la mujer es más propensa, es más fácil de ser engañada, embaucada, llenarla de temor. La mujer por naturaleza, hay honrosas excepciones por supuesto, pero por naturaleza así es generalmente. El hombre es más trucha en eso, porque como a nosotros es el que nos cuesta traer el pan, a nosotros es lo que nos cuesta, somos como más cuidadosos. Y la mujer no, la mujer, ellas son bien sensibles. Algo que yo por ejemplo les aconsejo a las jóvenes, a las chicas, a las jóvenes, que cuando se les acerque un muchacho, porque es muy común que se les acerque a alguna, a lo mejor tiene buenas intenciones, a lo mejor le gusta al muchacho, la muchacha, o a lo mejor simplemente quiere ser amigo, o sea, no trae ninguna intención, pero como es un muchacho educado, hola, ¿cómo estás? Ay, qué gusto verte. No, y en cuanto le dice eso, ya está pensando en el vestido de novia.
necesitan saber controlar sus pensamientos, ¿eh? No, es la verdad. Así son. Hay hermanos que son, en su trato son muy cordiales, educados. Oye, te invito a un café. No, digo, no, ya, le voy a decir que sí. Y nunca le dijo nada al otro. Y ella esperando, y es que el otro nada más le estaba invitando a un café. Así son. Eso provoca de parte del hombre y de los malos manipulación hacia la mujer y engaño. Y es ahí donde entra el varón, es ahí donde entra el esposo. ¿Sí están captando la idea? Es muy importante esto, ¿sí? Y el quinto concepto de sustentar es apoyar. Hay una historia allí en Segunda de Crónicas donde dice que un rey llamado Asa clamó al Señor y le dijo: Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿Qué es un apoyo? Alguien en quien tú descansas, ¿no es cierto? Eso es un apoyo. ¿Saben que la queja más socorrida, de las más socorridas que yo he percibido en el ministerio y dentro de lo que es hacer iglesia, ministrar familias, matrimonios, la queja más socorrida de las mujeres es esta: es que él nunca me apoya.